Una joven madre soñaba con pasar la Navidad rodeada de sus padres, sin embargo, poco antes de las fiestas dejó de responder a sus llamadas. Esto llevó a sus padres a iniciar una búsqueda, durante la cual se encontraron con inquietantes y misteriosas pistas. Poco después, la investigación dio un giro impactante que sorprendió a los detectives, ya que ninguno de ellos había enfrentado una situación similar. Sin embargo, finalmente lograron resolver el complejo rompecabezas, y la verdad que salió a la luz dejó a todos en estado de shock. Melissa Wolfenberger nació el 9 de septiembre de 1977 en un pequeño pueblo llamado Kustgrove, en el estado de Georgia. Era la hija menor de la familia, y su hermana mayor, que se convirtió en su amiga fiel, ayudó a su madre a cuidarla desde sus primeros días de vida. Estos fuertes lazos definieron su futura relación, que se pobló de recuerdos y apoyo. Durante su tiempo en la escuela secundaria, Melissa conoció a Christopher, con quien pronto se casó después de graduarse. La pareja se estableció en un suburbio de Atlanta, eligiendo un lugar tranquilo y sereno para vivir. Christopher comenzó a trabajar en una fábrica de vidrio, y Melissa pronto se quedó embarazada y dio a luz a una hija, y luego a un hijo. En 1998, cuando Melissa solo tenía 21 años, pasaba la mayor parte del tiempo en casa con los niños, encontrando alegría en la vida familiar a pesar de su juventud. Aunque trataban de visitar a sus padres con frecuencia, la distancia y las preocupaciones cotidianas impusieron limitaciones. Habían planeado un viaje para Navidad a casa de los padres, y un mes antes de las fiestas, Melissa pidió a su madre una fotografía antigua con su abuelo. Su madre, revisando con cariño los álbumes familiares, eligió la imagen perfecta y esperaba con ansias la visita de su hija y los niños. Pero cuando llegó la Navidad, Melissa no apareció. Los padres comenzaron a sospechar que algo no estaba bien, aunque al principio pensaron que simplemente no había podido encontrar tiempo para visitarlos. Por supuesto, Melissa tenía dos pequeños que requerían mucha atención. A esto se sumaba que recientemente había conseguido un trabajo en una cafetería, ya que el ingreso de Christopher no era suficiente para la familia. Los padres no podían llamarla directamente, ya que no había teléfono en su casa, y los teléfonos móviles apenas comenzaban a popularizarse en ese momento. Principalmente, Melissa llamaba a sus padres desde la casa de su esposo, pero después de la última conversación que tuvieron, perdieron el contacto con ella. Decidieron esperar un poco, pero cuando ella no llamó en el cumpleaños de su madre, la preocupación solo creció. Como resultado, los padres viajaron a Atlanta y se sintieron devastados al descubrir que la casa de Melissa y Christopher estaba vacía. Como si la familia hubiera desaparecido de repente. Al hablar con los vecinos, se enteraron de que la familia había dejado su hogar justo después de Navidad, pero ninguno de los vecinos tenía idea de su nueva dirección. Esto sembró muchas preguntas y ansiedades en sus corazones. A los padres de Melissa les surgió una inquietante sospecha: ¿realmente su hija había tomado la decisión de mudarse sin avisar? Parecía increíble. Contactaron a los padres de Christopher y lograron comunicarse con él mismo. Y entonces, quedaron nuevamente sorprendidos. Christopher les contó que Melissa había dejado su hogar en diciembre, y desde entonces no la había visto, afirmando que ella quería mudarse a California y comenzar una nueva vida. Este relato les pareció absurdo a los padres. ¿Cómo podía su hija dejar a sus pequeños que solo tenían 1 y 2 años? Además, simplemente no tenía razones para no comunicarse con ellos si realmente planeaba algo así. Sin embargo, Christopher insistía en su versión de los hechos, y los padres no lograron obtener más información. Al regresar a casa, empezaron a investigar desesperadamente sobre cómo encontrar a su hija desaparecida.
Pasaron varios meses en inútiles intentos para averiguar dónde podría estar. Melissa parecía haber desaparecido sin dejar rastro. En un terrible día, la madre vio una noticia inquietante: la policía en el área de Atlanta había descubierto una cabeza humana, embadurnada con blanqueador, en una bolsa junto al bosque. Posteriormente, se encontraron otras 4 bolsas con restos humanos. Ella notó que el lugar estaba cerca del antiguo trabajo de Christopher y comenzó a sospechar que estos hallazgos podrían estar relacionados con su hija. En busca de la verdad, pero sin encontrar pruebas concretas, a principios de año se dirigieron a la policía. Sin embargo, la investigación no dio resultados. Las autoridades hablaron con Christopher y llegaron a la conclusión de que Melissa realmente podría haber dejado a su familia y comenzar una nueva vida, lo que explicaría su silencio y desaparición. Al final, la búsqueda de resultados no dio frutos, y aunque los familiares de Melissa se negaban obstinadamente a aceptar esta idea, no podían deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. Con cada mes, sus dudas crecían, y la sospecha de la implicación de Christopher en la desaparición de Lee se volvía cada vez más evidente. Es importante mencionar que en su relación había una tensión palpable. Tras el nacimiento de sus hijos, la familia enfrentó serias dificultades. Y Christopher había recurrido a la violencia física contra Melissa en más de una ocasión. Después de varios conflictos, ella se vio obligada a irse a casa de sus padres con los niños, pero cada vez, Christopher, comportándose como un manipulador experimentado, le suplicaba que volviera y juraba que cambiaría. Esto socavaba la confianza en sus promesas, ya que si antes la había traído de regreso con tal insistencia, ¿por qué esta vez no hacía nada al respecto? No se esforzaba por restablecer contacto con los padres de ella, no intentaba llamar a la policía y no hacía ningún intento de convencer a Melissa para que se quedara. Además, Christopher afirmaba que su esposa se había ido sin nada, sin pertenencias, joyas, ni siquiera documentos. Esta situación parecía no solo sospechosa, sino también completamente absurda. Sin embargo, sin la intervención de la policía, los familiares de Melissa se encontraron en un callejón sin salida. La situación cambió inesperadamente cuando las autoridades empezaron a revisar un caso de asesinato ocurrido en 1977, que había permanecido sin resolver durante 26 años. Al aplicar análisis de ADN, los detectives lograron identificar al asesino: era Carl Patton, el padre de Melissa. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de una cadena de eventos impactantes. Tras su arresto, Carl propuso un acuerdo: estaba dispuesto a confesar la comisión de 4 asesinatos si se le otorgaba inmunidad a su esposa por su complicidad. La madre de Melissa también aceptó testificar en contra de su esposo y también se le otorgó inmunidad. La investigación reveló que todo comenzó cuando una conocida de Carl, llamada Mary, le ofreció $15,000 para asesinar a su esposo infiel. Ella había contratado una póliza de seguro a su nombre, esperando un gran pago tras su muerte. Carl, atraído por la posibilidad de ganancias fáciles, aceptó cometer el crimen e involucró a un amigo. Sin embargo, su plan se desvió cuando la amante de Carl se convirtió en testigo del crimen y decidieron deshacerse de ella también. La cuestión de deshacerse de las pruebas se convirtió en un proyecto conjunto, y los cónyuges arrojaron los cuerpos al río, eliminando todas las huellas de su maldad. A medida que avanzaba la investigación, se reveló que Carl también confesó un 5º asesinato, que tenía una conexión a largo plazo con la misma Mary, quien nuevamente lo había atrapado. Al final, Carl fue juzgado por 5 asesinatos y se convirtió en sospechoso de la desaparición de su hija, lo que captó la atención de los investigadores. Al principio, los policías parecían tenerlo en cuenta solo en el contexto de un asesinato,
pero ahora sus confesiones abrieron nuevos horizontes para la investigación. Carl expresó su profundo pesar por sus acciones y señaló que este sentimiento lo llevó a revelar todos sus secretos. Un momento clave fue su conversación con el detective principal, donde mencionó a su hija desaparecida. La frase, "Si me pudiste atrapar, entonces podrás encontrar a mi hija", dejó una impresión indeleble en el detective, quien insistió en aclarar todas las circunstancias. Así, quedó claro que, a pesar de los horribles crímenes, la desaparición de Melissa podría estar relacionada con sus acciones. El detective prestó especial atención a los incidentes en los que se encontraron restos que fueron hallados cerca del lugar de trabajo de Christopher hace 4 años. Inicialmente, la policía supuso que pertenecían a un hombre, pero como mostró la investigación posterior, eso era nada más que una suposición lejana. Todo esto creaba la sensación de una enredada historia de detectives, donde cada nuevo hecho profundizaba el misterio y levantaba el velo sobre la verdad. Teniendo en cuenta que todos los restos encontrados se hallaban en un estado de descomposición avanzado, el investigador decidió realizar un análisis de ADN. Se encontró que había una muestra disponible, y los resultados confirmaron las sospechas justificadas. Se descubrió que los restos pertenecían no a un extraño, sino a Melissa. Este hallazgo significó que la mujer llevaba muerta varios años, lo que permitió a la policía reclasificar el caso como un homicidio. Según las conclusiones de la autopsia, el cuerpo de la víctima había sido desmembrado con una sierra eléctrica de sierra, pero el torso nunca se encontró. Aunque los policías buscaron repetidamente en el área, no lograron localizar ese fragmento. Sin embargo, la investigación recibió una pista interesante. Los investigadores se centraron en Christopher y estudiaron la información sobre su trabajo previo en una fábrica. Se logró establecer que fue despedido aproximadamente en el mismo periodo en que desapareció Melissa, y que la razón de su despido fue el robo de una sierra eléctrica exactamente igual. A través de los relatos de la madre de Melissa, los policías se enteraron de que Christopher había mostrado crueldad hacia ella en varias ocasiones y que tenía un pasado criminal. Resultó especialmente intrigante que poco después de la trágica muerte de Melissa, él cambió su nombre y las razones de este cambio seguían sin esclarecerse. Todas estas circunstancias lo convertían en el principal sospechoso del caso, aunque no había pruebas directas en su contra. Los policías intentaron interrogarlo en varias ocasiones, pero él insistió obstinadamente en su versión de los hechos, aunque a veces cambiaba algunos detalles. En una de las conversaciones, mencionó que Melissa tenía un amante con quien supuestamente había huido, luego afirmó que ella planeaba dedicarse a la venta de documentos falsificados, por lo que su desaparición no lo sorprendió. Además, los investigadores descubrieron que poco después de mudarse, dejó a sus hijos con sus padres y prácticamente no participó en sus vidas, visitándolos de vez en cuando, pero ellos ni siquiera sabían que él era su padre. Todo esto solo dificultaba la investigación, ya que faltaban pruebas seriamente contundentes para su conclusión exitosa. Después de algún tiempo, los policías lograron obtener una orden de registro para la casa donde Melissa residía al momento de su muerte. Dado que se utilizó una sierra eléctrica para el asesinato, los detectives supusieron que podrían haber quedado huellas de sangre u otras evidencias en ese lugar. Los expertos examinaron meticulosamente cada parte del inmueble y tomaron muestras del suelo y otras superficies. Sin embargo, los análisis no arrojaron los resultados deseados. En aquel tiempo, las herramientas analíticas eran significativamente menos avanzadas que las actuales, y los materiales recopilados fueron guardados en un depósito de evidencias con la esperanza de un futuro esclarecimiento del caso. Luego, la investigación intentó nuevamente hablar con Christopher y descubrir nuevas evidencias,
pero todos los esfuerzos resultaron en vano. Al final, el caso volvió a estancarse durante muchos años. Mientras tanto, se llevó a cabo un juicio contra el padre, quien recibió cadena perpetua, posteriormente conmutada a 20 años de prisión. Cabe destacar que Mary, quien le había pagado por 2 asesinatos, falleció a finales de los años 80 y evitó cualquier tipo de sanción. Desde entonces, la madre de Melissa y su hija mayor intentaron influir por sí solas en el curso de la investigación. Ellas hicieron esfuerzos para atraer la atención de los medios hacia este caso y se comunicaron constantemente con los detectives, pero sus esfuerzos no daban fruto. Este proceso continuó hasta el 2017, cuando la esperanza de un castigo justo por la muerte de su hija se desvanecía gradualmente. En ese momento, la madre de Melissa decidió asistir a un evento donde se reunían entusiastas de la criminología para discutir casos sin resolver y buscar nuevas pistas. Este evento se convirtió en un símbolo de nueva esperanza, reavivando el interés por el viejo y olvidado caso. A veces, es precisamente ese impulso, respaldado por la determinación, lo que puede cambiar el rumbo de la investigación y devolver la justicia. Una de las participantes del evento fue la criminalista Cheryl M. Koyun, a quien la madre de Melissa pidió ayuda. Le contó a Cheryl sobre su hija y pronto confesó algo impactante: mi marido mató a 5, y yo lo ayudé de todas las maneras posibles. Esta declaración sorprendió a Cheryl, quien, tras el evento, decidió investigar a fondo el caso. Comenzó a comunicarse con los familiares de Melissa y se mantuvo en contacto con su padre, que cumple condena. Lo que sorprendió a Cheryl fue que la persona que había cometido 5 asesinatos se interesara tan activamente en el destino de su hija, lo que le resultaba inquietante y la hacía reflexionar sobre sus verdaderas intenciones. Sentía una constante preocupación de que el caso del asesinato de la hija de Nico pudiera quedar sin resolver. Después de analizar todos los hechos disponibles, llegué a la conclusión de que el principal sospechoso era el marido de Melissa, Christopher. Aunque no había pruebas contundentes en su contra, los hechos indirectos claramente apuntaban a él como el principal sospechoso. Este hombre había mostrado agresión hacia su esposa en varias ocasiones y, tras su desaparición, ni siquiera intentó buscarla o informar a alguien sobre la tragedia. Además, su compañía figuraba en el caso, ya que fue acusado de robar una sierra con la que, según la investigación, se había desmembrado el cuerpo de la víctima. Todos los seres queridos de Melissa, incluidos sus hijos ya crecidos, no dejaban lugar a dudas sobre la culpabilidad de Christopher y también querían alcanzar justicia para su madre. Cheryl se acercó a personas influyentes en la comunidad criminal, incluyendo a la periodista Nancy Grace y a un funcionario de la ley. Tras estudiar los materiales del caso, llegaron a la misma conclusión: Christopher era el principal sospechoso. Sin embargo, la investigación no contaba con pruebas irrefutables y el caso comenzó a estancarse. Nancy Grace sugirió a Cheryl que comenzara su propio podcast para llamar la atención sobre el caso, ya que una iniciativa de este tipo a menudo puede dar un poderoso impulso a la investigación y alentar a los testigos. A veces incluso aquellos que no se dan cuenta de la importancia de su información, a ponerse en contacto. Esto podría cambiar significativamente el rumbo del caso. Como resultado, Cheryl decidió lanzar el podcast y en 2023 se publicó el primer episodio dedicado al caso de Melissa. Desde entonces, se han seguido otros episodios en los que participaron su madre y otros seres queridos. Cheryl compartió toda la información que había podido recopilar a lo largo de estos largos años. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, hasta abril de 2024 no se había observado progreso en el caso.
La situación cambió tras la publicación de otro episodio, cuando se puso en contacto un testigo que había encontrado el podcast por casualidad y que había sido testigo de un evento importante. Afirma que poco antes de la desaparición de Melissa, fue testigo de una feroz discusión entre ella y Christopher. Sin embargo, en su relato quedan muchas incógnitas, ya que los detectives prefirieron no divulgar información crítica para la investigación. Es evidente que en medio del conflicto, Christopher amenazó a Melissa, y Cheryl de inmediato transmitió su declaración a la policía. Este episodio reavivó la esperanza de descubrir la verdad y lograr justicia en este terrible caso. Espero que con cada nuevo paso que se tome en la investigación, la verdad se acerque aún más a su revelación. Este evento se convirtió en un momento emblemático. Los investigadores decidieron reanudar la investigación del caso. Durante varios meses, los policías se dedicaron a revisar minuciosamente los materiales recopilados, entrevistando a todos los involucrados y utilizando tecnologías modernas para analizar las pruebas disponibles. Los expertos estudiaron en detalle las bolsas en las que se encontraron los restos de la víctima, así como recolectaron diversas muestras de la casa de Christopher y Melissa, donde supuestamente se cometió el asesinato. En agosto de 2024, los investigadores llevaron a cabo una conferencia de prensa en la que se anunció que, tras un cuarto de siglo desde la trágica muerte de Melissa, su esposo finalmente había sido arrestado. Aunque los policías no revelaron detalles sobre las pruebas encontradas durante la nueva investigación, esto está en línea con la práctica establecida. Según algunos informes, gracias a un análisis repetido utilizando tecnologías modernas, se pudieron identificar huellas de ADN y otras pruebas clave que confirmaron la implicación de Christopher en el crimen. La razón por la cual los detectives mantienen en secreto los detalles de la investigación es comprensible. La divulgación anticipada de información podría dar a los defensores la oportunidad de impugnar las pruebas en el tribunal. Actualmente, Christopher está a la espera de juicio en la prisión, la audiencia preliminar, donde deberá declararse inocente o aceptar los cargos, aún no se ha llevado a cabo. Los familiares de Melissa están seguros de que se hará justicia y que el hombre enfrentará una condena. Aparentemente, los investigadores lograron reunir pruebas verdaderamente importantes que serán muy difíciles de impugnar. El caso, por lo que parece, está cerca de su conclusión, pero esto ha tomado casi 26 años. La historia de Melissa, sus circunstancias y su desarrollo ha despertado un enorme interés público, sorprendiendo a muchos por su singularidad. Al iniciar la investigación, los policías pudieron confirmar el hecho de su muerte únicamente porque su padre fue arrestado por cargos de 5 asesinatos y pidió ayuda a los investigadores. Más tarde, un podcast desempeñó un papel importante en atraer la atención de un testigo, cuyas declaraciones resultaron decisivas para reabrir el caso y, en última instancia, para el arresto de Christopher. En cuanto a los hijos de Melissa, también están convencidos de la culpabilidad de su padre y esperan que la justicia se imponga pronto. Aspiran no solo a una condena, sino también a descubrir todos los secretos que rodean el caso, así como a entender los motivos de Christopher. Sin embargo, revelar todas las circunstancias solo será posible si se acepta la culpabilidad. Estaremos atentos al desarrollo de este caso y compartiremos con ustedes información actualizada. No duden en expresar sus pensamientos sobre esta complicada historia en los comentarios, y si les gustó el video, apóyenlo con un me gusta. Gracias por permanecer con nosotros.